Y listo. Bien, chicos, muy buenos días. Te saluda el profesor Álvaro. Ya, y el día de hoy vamos a trabajar en el curso de química nuestro tema interpretación de una fórmula química. Aprendizajes esperados, diferencia y comprende las fórmulas empíricas y moleculares. Bien, ¿qué es esto? Ya vamos a verlo, ¿ah? Y determina una composición centesimal, perdón, fórmula empírica y molecular. Bien, empecemos entonces con el tema. Bien. Para la interpretación de una fórmula tenemos que entender lo siguiente, que es una composición centesimal. Es el porcentaje en masa de cada elemento en la molécula. Y eso lo vamos a aprender. Que es una fórmula empírica, es la mínima relación entre los átomos de los elementos. Y la fórmula molecular es la fórmula verdadera, es múltiplo de la fórmula empírica. Donde la fórmula molecular es igual a K veces la fórmula empírica. Donde K puede ser un número entero, que puede ser 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Bien. Eh, a ver, por ejemplo, ¿no? Con respecto a la composición centesimal, es el porcentaje en masa de cada componente que hay en un compuesto en el caso que dicho porcentaje sea, perdón, en el caso que dicho porcentaje sea respecto a una mezcla se llama composición ponderada. Bien, entonces, mira, a ver, digamos que tenemos, ¿no? Este elemento, ¿no? Este compuesto, ¿no? Formado por el elemento A y el elemento B. ¿Ya? Se supone que la masa de A más la masa de B me da la masa total, ¿no? O sea, el porcentaje de masa de A más el porcentaje que representa la masa de B me debe dar el 100%. No nos olvidemos de eso. Entonces, si yo quiero hallar qué porcentaje hay del elemento A, simplemente coloco la masa de A dividido entre la masa total por el 100%. Y así, ¿no? Si quiero hallar la parte de B, qué porcentaje representa el elemento B dentro del compuesto, simplemente coloco la masa de B entre la masa total, todo multiplicado por el 100%. Muy bien. Pero tendríamos que verlo eso dentro de un ejemplo, ¿no? Ok, Mina ya pasa. Ya lo vemos perdón, Mina. A ver, ¿quién me escribió un ratito? Minaya Príncipe, dijo. Ya Minaya Príncipe, no te preocupes. A ver, seguimos. Bien, vamos a la parte práctica y ahí lo vamos explicando poco a poco, ¿ya? No te preocupes. Ah, ya, verdad, ojo, dice, si se conoce la fórmula de uno o más elementos, ¿no? Se asume como masa total a una mol. Bueno, también. La fórmula empírica, llamada también como fórmula mínima o simplificada, indica la relación más simple entre los átomos de los elementos en una unidad fórmula de un compuesto. A partir de la composición centesimal se asume 100 gramos y en ello se calcula la masa de cada componente. Ah, ya, bueno, eso ya después lo vemos, chicos, ¿ya? Después lo vemos eso. Y luego la fórmula molecular. Esta es la fórmula molecular del metano, por ejemplo, el C3H2, pero esa es su fórmula simple o, ¿no? O fórmula empírica, el CH3. El CH4, dijo. Del propano, el C6H16, ¿no? Pero su fórmula empírica es el C3H8, y así. Bien, chicos, vamos a la parte práctica, ¿ya? Un momentito, por favor. A ver. Bueno, acá, chicos, a ver, mucha atención. Ya, pregunta número 1. Dice ahí, determine la composición centesimal, ¿ya? Determine la composición centesimal de hidrógeno en el NH3, ¿ya? Determine la composición centesimal de hidrógeno en el NH3. Se supone que me están pidiendo la composición centesimal del hidrógeno, entonces me están pidiendo el porcentaje de hidrógeno que hay, ¿no? ¿Cuánto porcentaje de hidrógeno hay? Entonces yo para saber eso yo voy a hacer esta operación. La masa de hidrógeno entre la masa total multiplicado por el 100%. De esa manera se obtiene. Ya multiplicado por el 100%. A ver, viene la primera pregunta. Chicos, ¿cuánto es la masa del hidrógeno? ¿Mm? Se supone que un hidrógeno tiene una masa atómica de 1.
¿verdad? Pero como son tres hidrógenos, ¿por qué? Porque es NH3, hay tres hidrógenos, entonces la masa de hidrógeno, bueno, acá sería el porcentaje primero, ¿no? Porcentaje de hidrógeno sería la masa de hidrógeno 3 dividido entre la masa total. ¿Cuánto es la masa total o la masa molecular del NH3? Sería un nitrógeno 14 más 3 hidrógenos, 3. Cada hidrógeno es 1. Entonces acá sería 17. Entonces acá debo colocar 17, todo por 100. Ahora pues tendríamos que aplicar ahí, tendríamos que hacer uso, pues puede ser el uso de la calculadora para dividir 3 entre 17. Y eso da como resultado 0,17. 1764. 64 y ahí sigue todavía los decimales, ¿ya? Pero como es por 100 lo puedo redondear a 17,64, ¿no? Aproximándolo a dos decimales. 17,64 centésimos, ¿no? Muy bien, chicos. Y eso sería todo con respecto aquí a la pregunta número 1. Chicos, hasta ahí la pregunta 1. Vamos a la siguiente. Pregunta número 2. Determina la composición centesimal del carbono en el etano. Bien. A ver, primero tú tienes que hallar la masa molecular del etano, del C2H6. A ver, cada carbono, uy, no está el carbono acá. Ya, por si no lo sabían, la masa atómica del carbono es 12, ¿ya? Puedes buscarlo en la tabla periódica, acá está la tabla periódica, carbono, ahí está 12. Ya, por si acaso. Bien, entonces viene la pregunta, chicos. Si el carbono es 12, como son dos carbonos, sería 2 por 12, ¿no? 24 y 6 hidrógenos, dice acá. Como son 6 hidrógenos, 24 más 6. más 6. Muchas gracias. Y esto da como resultado 30. Esa es la masa molecular del C2H6, o sea, es la masa total. Ahora, si yo quiero hallar la composición centesimal del carbono, esto pues simplemente sería la masa de carbono entre la masa total, todo multiplicado por el 100%. ¿Sí? Y ahora viene la pregunta. ¿Cuánto es la masa de carbono? 12. No, 24. 24. Muy bien. ¿Por qué es 24? Porque hay, ¿cuántos carbonos? El 2. C2H6 tiene dos carbonos, entonces debo considerar la masa de dos carbonos. Dos carbonos tienen entonces, ¿cuánto me dijeron ustedes? 24, ¿no? 24. Todo esto entre 30 por el 100%. Sexta, 2. O también puedo hacer esto, ¿no? También puedo hacer esto. A ver, ¿ok? Un 0, un 0. 24 entre 3, 8 por 10, 80. O sea, sale el 80%. O sea, el carbono representa el 80% de la masa total. A eso se refiere este tema, chicos. De esta manera se trabaja. Si hubiera por ahí un elemento químico que no me dan su masa atómica, lo buscamos en la tabla periódica y asunto solucionado, chicos, ¿ya? ¿Alguna preguntita que tengan? Bien. Ahora, yo hago una pregunta, a ver, ¿cuántos manejan porcentajes de acá? Chicos, si el porcentaje de carbono es el 80%, yo hago una pregunta, cuánto sería el porcentaje de hidrógeno? ¿Mm? El 20%. Claro, lo que le falta para el 100%. Así es simple, ¿ah? Por si acaso. Si el porcentaje de carbono en el C2H6, o sea, en el etano, es del 80%, el resto es hidrógeno, o sea, el porcentaje de hidrógeno sería el 20%. Nada más. ¿Ya? Por si acaso.
Bueno, hay compuestos que están formados pues por dos átomos simplemente, como el etano, el C2H6, se les llama compuestos binarios, ¿no? Pero también tenemos, mira, por ejemplo acá, el ácido nítrico, el HNO3. El ácido nítrico está formado por tres elementos. Entonces, a ver, tú sabes que tenemos que hallar la masa de ese elemento, ¿no? A ver, ¿cuánto es la masa molecular del ácido nítrico, el HNO3? Un hidrógeno, cada hidrógeno 1, 1. Un nitrógeno, 14. Cada oxígeno es 16. ¿Tres oxígenos cuánto sería, chicos? 48. 48. Muy bien. Sale 63. Muy bien, sale 63. Eso es correcto. Ahora, como me están preguntando el porcentaje de la masa de hidrógeno, o sea, la composición centesimal del nitrógeno, entonces yo voy a decir esto. Masa de nitrógeno dividido entre la masa total. Todo esto multiplicado por el 100%. A ver, porcentaje de nitrógeno sería igual. ¿La masa de nitrógeno cuánto es, chicos? Masa de 14. 14. 14, Dividido entre la masa total. ¿Cuánta es la masa total? 63, 63. Por el 100%, ¿no? Y acá pues yo tendría que hacer esto, ¿no? Séptima, 2, séptima, 9. 2 entre 9 por 100. 2 novenos. Tú sabes que 2 novenos es 0,222222222, ¿verdad? Y por 100 sería pues 22,222222. Bueno, redondeando a dos decimales nada más, 22,22%. 2, 22,2 numeritos. Ajá, correcto, correcto. Esa sería la forma de resolver ese ejercicio. Chicos, ¿alguna pregunta? Me imagino que ya se está empezando a tornar sencillo, ¿no? Salvo por ahí la división, pero usar calculadora, no hay problema. Asumiendo pues que saben multiplicar y dividir muy bien pues ustedes. Bien chicos, pregunta 3 ya está. Vamos a la 4. Calcule el porcentaje de magnesio. A ver, calcule el porcentaje de magnesio aquí. A ver, vamos a hallar la masa molecular de aquí, del magnesio aquí en el sulfato de magnesio, del MgSO4. Muy bien. A ver, cada magnesio tiene 24, entonces aquí vamos a anotar 24. El MgS, ese es azufre, azufre es 32. Cada oxígeno es 16, pero como son 4 oxígenos, 64. 64. ¿Cuánto sale esa suma, chicos? 120. 120. Muy bien. Esa es la masa molecular del, bueno, sulfato de magnesio. A ver, ahora sí. Para yo hallar lo que me están pidiendo, el porcentaje de magnesio, pues esto es igual a la masa de magnesio, ¿no? Dividido entre la masa total. ¿Cuánto es la masa de magnesio? 24. La masa total, 120. 120 y todo esto por el 100%. 24ava, 24ava, 100 entre 5, 20. Y eso es el 20%, o sea, el magnesio representa el 20% de la masa total del compuesto, ¿no? Muy bien, chicos. Hasta ahí. A ver, chicos, vayan tomando nota, por favor. Si avanzamos a otro tipo de ejercicio. Bien, chicos, a ver, pregunta número 5. Dice, determine el porcentaje, ¿no? De carbono en el ácido carbónico. Determine el porcentaje de carbono en el ácido carbónico. Porcentaje de carbono. Bien. Tú sabes que acá nosotros tenemos que hallar la masa molecular. ¿De quién? Del H2CO3, que es el ácido carbónico. A ver, son dos hidrógenos. Cada hidrógeno es 1. 2. Entonces acá sería 2. ¿Más cuánto, chicos? Más un carbono. ¿Cuánto debo 12. sumarle? 12.
más 3 oxígenos. ¿Cuánto debo sumar? 48. 48. ¿Y eso cuánto sale? Sale 62. 62. Correcto. Muy bien, 62. Ahora yo debo hallar, pues, el porcentaje que me están pidiendo, el porcentaje de carbono. Tú sabes que debo dividir la masa de carbono entre la masa total. Es un carbono nada más, o sea, sería 12. Dividido entre la masa total. Y todo esto por el 100%. Bueno, aquí ya entra, pues, puedes hacerlo con calculadora, ¿no? Ahora vamos a hacer las operaciones. Entonces sería 12 por 100 dividido entre 62. Eso sale 19,354838. O sea, vamos a dejarlo en 19,35. Nada más. Por ciento. Ese es el porcentaje de carbono en el ácido carbónico. Es sencillo, chicos, ¿no? No es nada del otro mundo, ¿ya? Tomen nota, por favor. Bien, chicos, acá un ejercicio con fórmula empírica. Miren, determine la fórmula empírica de un hidrocarburo. A ver, primero, un hidrocarburo tú debes saber que es un compuesto binario formado por carbonos e hidrógenos. ¿Ya? Solamente está formado por carbonos e hidrógenos. Si se conoce que la combustión completa de 1,2 gramos de dicho compuesto, o sea, de dicho hidrocarburo, producen 3,3 gramos de dióxido de carbono, CO2. Datos, las masas atómicas del carbono, del hidrógeno y del oxígeno. Son datos. Bien. Vamos a abordar la explicación. A ver, por acá. Por favor, mucha atención. Bien. Entonces, atento acá. Dice, sea la fórmula del hidrocarburo CXHY. ¿Por qué CXHY? Porque recuerda que ese es un hidrocarburo que está formado por carbonos e hidrógenos. El X representa la cantidad de carbonos, la cual es desconocida. Tú no sabes cuántos carbonos son. Tampoco sabes cuántos hidrógenos son. Entonces, por eso es que coloco CXHY. Al reaccionar mediante la combustión completa, se obtiene CO2 y H2O. Mira, para que este hidrocarburo, bueno, como bien dice el problema, no se combustiona, dice, ¿no? El hidrocarburo. Entonces, esto va a suceder cuando se combina con el oxígeno. Entonces, al suceder esta reacción entre el hidrocarburo y el oxígeno, se va a formar CO2 y siempre va a arrojar este producto también, agua. ¿Sí? Hay dos elementos resultantes, el CO2 y el agua. Bien, ahora, sabemos que hay 1,2 gramos del hidrocarburo y como producto se obtiene 3,3 gramos de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué vamos? Mira, si observas acá, aquí hay X carbonos, entonces yo tengo que balancear esta reacción colocando un X acá. Si hay X, o sea, X carbonos y acá hay X carbonos. Entonces, aquí, disculpen chicos, aquí tenemos el CXHY. Cada carbono recuerda que es 12, ¿no? Como son X carbonos, 12X. ¿Cuántos hidrógenos son? Y hidrógenos. Pero cada hidrógeno tiene masa atómica 1, entonces por 1. Esta es la masa atómica, o masa molecular, perdón, de ese hidrocarburo. Ahora, la masa atómica del dióxido de carbono, ya pues, cada carbono con sus dos oxígenos es, cada oxígeno 16, por 2, 32. 32 más el carbono 12, 44. O sea, el CO2 tiene 44 de masa atómica. Como son X, CO2, 44X. Y acá hago una regla de 3 simple. Aquí hago una regla de 3 simple. ¿Qué se cumple? Se cumple, ¿no? Esta relación acá. Muy importante, ¿no? 2X más Y es a 44, como 1,2 es a 3,3. Y ahí tengo una situación. Bien, entonces lo que han hecho acá, como te estaba mencionando, es hacer una regla de 3 simple, ¿no? Se supone aquí, por si acaso,
Vamos a borrar. Se supone aquí que para resolver esto, aquí se hace un producto cruzado. Esto por esto debe ser igual a esto por esto, ¿no? O sea, 3,3 por 2x más y es igual a 1,2 por 44x. Y al resolver eso, tú al final vas a quedarte con que x es igual a 4y. Así de esta manera. X es 4y. Entonces acá sería 4y. O sea que este es y, entonces en vez se pondría 4x. A ver un ratito, por favor. Y ya está, ¿no? Entonces ya con eso, chicos, ya podríamos, simplificando, ¿no? Simplificando aquí, las X simplemente quedaría, ¿no? El CH4, ¿no? Que es justamente el metano, ¿ya? De esta manera. Pero esto, chicos, no le vamos a dar mucha prioridad. No es el propósito estudiar tanto la fórmula empírica, ¿ya? Nuestro principal propósito es estudiar la composición centesimal acá, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? La composición centesimal en la pregunta 9. Un ratito, por favor. Señalar la composición centesimal del compuesto, ¿no? Como dice acá la composición centesimal, no me están diciendo la composición de quién, no me están diciendo si es del bromo o del oxígeno, entonces yo tengo que hallar para ambos, ¿no? Tengo que hallar para ambos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hallo para el bromo? A ver, para el bromo, su composición centesimal o el porcentaje de bromo sería la masa de bromo. ¿Cuánto es la masa de bromo? 80. Dividido entre la masa molecular. ¿Cuánto es la masa molecular de aquí del Bere2, no, bromo 2 o 5? Son dos bromos. Dos bromos sería 160 más 5 oxígenos, 80. Y esto es igual a 240, pues sí. ¿Sí? Entonces dividido entre 240, todo multiplicado por el 100%. ¿No? Ochentava, 1, 3. Ah, pero firmes, acá hay un error mío. ¿Por qué? Porque no es 80, sino es 160, porque son dos bromos, ¿verdad? Son dos bromos acá. Cada bromo es 80, es así. Saco ochentava 2, ochentava 3. O sea, sería 200 entre 3 y eso pues sale justamente lo que está ahí, ¿no? 66,666666, que lo redondean a 7, ¿no? 66,7, 66,7%. Y si yo quiero hallar pues el porcentaje de oxígeno, lo único que tengo que hacer pues es dividir la masa de oxígeno, que es, bueno, sería 80, ¿no? Dividido entre 240. Pero eso de acá, chicos, no es necesario resolver. ¿Por qué? Porque lo único que debo hacer es restar 100 menos lo de acá, ¿no? Para obtener 33,3%. ¿No? Si a esto le resto de 100, como está formado solamente por dos elementos, ya obtengo el porcentaje inmediatamente, ¿no? O resolviendo todo lo que está acá. Bien, chicos, con esta pregunta estamos dando por terminada la clase del día de hoy. En estos momentos voy a empezar a colocar ya la tarea, chicos, ya en la plataforma.